Bien, muy buen día. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, la continuación de este módulo sobre control difuso en la justicia electoral, casos prácticos. El día de hoy precisamente lo vamos a dedicar al análisis de algunos criterios que son importantes para la justicia electoral, que se han construido a la luz del control difuso y que desde luego repercuten en la protección de los derechos político-electorales. Si me ayudan de nueva cuenta encendiendo sus cámaras, por favor. Como saben, es un requisito para la toma de asistencia y bueno, para ir comenzando la sesión del día. Voy a comenzar con un pequeño preámbulo donde vamos a analizar algunas particularidades del control difuso y concreto que se realiza en la justicia electoral y a partir de ahí vamos a comenzar con algunos casos prácticos que son relevantes. Vamos a generar un foro de discusión a partir de estas dos sentencias que les compartí. Espero que hayan tenido oportunidad de consultarlas y bueno, vamos a ver desde luego cómo se ejerce el control difuso frente a la justicia electoral. Vamos a hacer un par de precisiones para que quede un poco más claro esto, con algunos puntos que son relevantes para el control difuso y que desde luego han construido algunas particularidades en la justicia electoral. Fíjense, primero tenemos que destacar que este control difuso normativo se puede ejercer frente a tres tipos de actos de diferentes autoridades. Primero tenemos los actos legislativos en sentido positivo. A esto Kelsen les llamaba normas generales, es decir, cuando una norma es configurada en libertad configurativa por el Poder Legislativo, pues desde luego que es susceptible de control judicial para determinar si esa norma es o no compatible con el bloque de constitucionalidad. Digamos que en un sentido estricto, esta era la primer preocupación de Kelsen cuando dice tenemos que revisar la actuación del Parlamento, del Congreso, para ver si está respetando o no los límites constitucionales. Y de ahí que él se nos ofrece una propuesta, una definición de lo que representa la Constitución y el principio de supremacía constitucional. Como lo hemos visto en el sistema jurídico mexicano, pues un principio reformulado o reinterpretado a la luz de las condiciones que hoy tenemos para la tutela de los derechos fundamentales. Segundo, tenemos actos legislativos en sentido negativo. Estos pueden ser derogatorios o abrogatorios. Es decir, la actuación del legislador cuando deroga una norma o cuando la abroga también es susceptible de control judicial. Y lo vimos en esta sentencia del Subrec 88 sobre la Diputación Migrante. El legislador de la Ciudad de México decide derogar la figura prevista tanto en la Constitución local como en la legislación electoral para esa entidad federativa. Y entonces, con interés legítimo, que ese es un aspecto muy importante que discutiremos ahora, se impugna a través de un juicio ciudadano, primero a nivel local, el acto del Congreso de la Ciudad de México. Y se impugna precisamente porque se consideraba que tenía vicios de constitucionalidad. En un primer momento, respecto del principio de progresividad de los derechos y también una afectación al principio de igualdad con categoría sospechosa. El término categoría sospechosa fue primero acuñado por la Corte Suprema de los Estados Unidos y nuestra Suprema Corte lo ha ido adaptando a las condiciones que tenemos en nuestro sistema normativo y ha establecido que a estos grupos en situación de vulnerabilidad, a estas categorías que requieren una protección especial, como los migrantes, efectivamente se les puede denominar categorías sospechosas. Entonces, también los actos legislativos en sentido negativo son susceptibles de control judicial.
Como un tercer punto que es destacable, tenemos actos, fíjense, omisivos. Estos también son susceptibles de control judicial. A partir de la teoría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diseñó en el caso de la omisión legislativa del artículo 134 constitucional respecto de la Ley de Comunicación Social, se empezó a construir una doctrina jurisprudencial alrededor de cuándo sí y cuándo no se puede impugnar un acto omisivo, en el sentido de una omisión legislativa. Cuando el legislador incumple con su deber de legislar y esto deriva de un mandato constitucional. La Suprema Corte en un primer momento, en este amparo en revisión que es conocido como artículo 19 por la asociación civil que impugnó la omisión, determinó que cuando el legislador federal incumple un mandato de la Constitución, donde le obliga a legislar per se, esa omisión es judicializable a través del juicio de amparo. Lo mismo sucede si lo trasladamos a la justicia electoral. Si el legislador omite cumplir con ese mandato de la Constitución y esto se relaciona directa o indirectamente con la materia electoral, entonces ese acto es susceptible de control judicial, principalmente a través del JDC, que es un mecanismo que nos sirve para garantizar, entre otras cuestiones, los derechos político-electorales. Entonces, también podemos impugnar esa omisión ante la justicia electoral. Y la Suprema Corte ha establecido una distinción frente a la omisión legislativa. Nos ha hablado de omisiones legislativas absolutas y omisiones legislativas relativas. Las absolutas se dan cuando el legislador no actúa en consecuencia, cuando incumple totalmente el mandato de la Constitución Federal. Es decir, en pocas palabras, no legisla. En cambio, la omisión relativa se da cuando el legislador sí ejerce su facultad configurativa, pero de manera deficiente. Es decir, no cumplió con todos los puntos del mandato constitucional. Y como no lo hizo, entonces ese acto también es susceptible de control judicial frente a la autoridad electoral jurisdiccional. Omisiones legislativas. Durante mucho tiempo existió jurisprudencia de la Corte donde estableció que este tipo de omisiones no se podían impugnar o no eran susceptibles de control judicial. Sin embargo, con la reforma del 2011 en materia de amparo, del 6 de junio del 2011, y la configuración de la ley de amparo del 3 de abril del 2013, la Corte abrió esta posibilidad. Y desde luego que este criterio interpretativo pues se trasladó a la justicia electoral. Y hoy en día tenemos la posibilidad de impugnar omisiones legislativas. ¿Correcto hasta aquí? Finalmente, como cuarto punto, tenemos algo que se llama actos administrativos de observancia general. Estos actos administrativos de observancia general los podríamos clarificar como reglamentos, circulares, decretos, etcétera. Estos también son susceptibles de control judicial difuso. Incluso Kelsen, cuando escribe la garantía jurisdiccional de la Constitución, ya lo había establecido. Los actos administrativos de observancia general, es decir, que tengan el mismo efecto que una norma general, son susceptibles de control judicial. Por tanto, hoy en día en la justicia electoral, cualquier tipo de acto emitido por una autoridad administrativa que ejerza una función propiamente legislativa es susceptible de control judicial. ¿Correcto hasta aquí? Incluso, fíjense, la Sala Superior hace un par de meses emitió un criterio muy relevante
donde estableció que todos los actos parlamentarios que violen derechos político-electorales son susceptibles de control judicial. Todos los actos parlamentarios. Es decir, modifica el criterio donde sostuvo que con base en el principio de soberanía parlamentaria, algunos actos que se emitían discrecionalmente no se podían revisar en la instancia judicial. Ese criterio se abandonó, que es una jurisprudencia que terminó de construirse con el caso Martí Batres contra Ricardo Monreal, algunos de ustedes lo conocerán, donde Martí Batres tenía la intención de ser presidente de la mesa directiva del Senado de la República y Ricardo Monreal pues orquestó, digamos, un grupo opositor para que el entonces senador Martí Batres no llegara a la mesa directiva e impugnó este acto frente a la Comisión de Honor y Justicia del partido político de Morena. Después se impugna este acto frente a la justicia electoral y en un primer criterio, en una primera interpretación de la Sala Superior, se determinó que este acto no era susceptible de control judicial, porque se trataba de un acto que se había emitido bajo el criterio de inviolabilidad parlamentaria, ¿no? O sea, las decisiones, las opiniones que se viertan en el seno de un parlamento no son susceptibles de control judicial. Así lo había sostenido hasta ese momento la Sala Superior. Estamos en el año 2020-2021. Sin embargo, en 2022 viene un caso muy emblemático del partido político Movimiento Ciudadano, donde no se le da un lugar para ocupar un escaño, un lugar en la comisión permanente, y entonces Movimiento Ciudadano dice, oye, pero pues, yo debo de tener representación en la comisión permanente, ¿cómo me vas a borrar? Acude a la justicia electoral y a partir de ese acto, la Sala Superior modifica su criterio y dice, eso sí es susceptible de control judicial, porque viola el ejercicio de derechos democráticos y de derechos político-electorales, que van relacionados con el ejercicio del cargo para el que fue designado algún diputado o diputada de la bancada del partido político de Movimiento Ciudadano. Y la conclusión relevante es que la Sala Superior dice, cuando se trate de actos emitidos discrecionalmente por el Parlamento, habrá que analizar caso por caso si son susceptibles o no de control judicial. ¿Cuál es el punto medular para establecer la procedencia de un medio ordinario o de control constitucional en materia electoral que se viole un derecho político electoral o un derecho democrático? Si hay violación de un derecho que esté vinculado con la justicia electoral, ese acto sí es susceptible de control judicial. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? En cuanto a la clasificación, ¿tampoco tienen dudas? Entonces, principalmente estos son los tipos de actos que se pueden impugnar a través de un control difuso y desde luego que hay un segundo aspecto medular que se tiene que discutir, algo que llamamos grado de afectación. El grado de afectación, digamos que se clasifica en dos principales momentos, lo que llamamos el interés jurídico y ahora el interés legítimo. En su momento fue denominado por la justicia electoral interés tuitivo. ¿Vale? El interés legítimo, digamos que abre las puertas para la procedencia de los mecanismos de control judicial para impugnar algunas normas, algunos actos legislativos o estos actos administrativos de observancia general que pueden vulnerar, fíjense, derechos difusos y afectar a grupos en particular. Derechos difusos y grupos en particular. El interés legítimo se diferencia desde luego del jurídico
porque la afectación no es directa. En el interés jurídico ustedes saben que la afectación es directa, material, personal en tu esfera jurídica, y entonces en virtud de esa afectación jurídicamente relevante, se actualiza un interés para que tú puedas impugnar ese acto. En cambio, el interés legítimo nos habla de una afectación indirecta, y ha dicho la Suprema Corte, en virtud de tu posición especial frente al orden normativo. Posición especial frente al orden normativo. Ya ha dicho que este interés legítimo es cualificado, actual, real, jurídicamente relevante. ¿Vale? Principalmente con dos aspectos medulares. El interés legítimo se actualiza cuando la afectación se da a un grupo determinado o determinable de personas y además se vulnera el contenido esencial de algún derecho difuso, ¿vale? Los derechos democráticos y los derechos político-electorales, pues son derechos de naturaleza difusa, son derechos colectivos. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Ok, de hecho, en la sentencia de la Diputación Migrante del acto derogatorio, se impugnó ese acto legislativo en sentido negativo a través de un interés legítimo, que es uno de los puntos medulares de la sentencia, porque afectaba a un grupo, los migrantes de la Ciudad de México, que estuvieran en posibilidad de ocupar un escaño en el Congreso de la Ciudad de México. Bien, ¿alguna duda sobre este preámbulo? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Seguros? Ok. Vamos entonces al primer precedente. Si alguien tuvo oportunidad de consultarlo y quiere abonar algo a la discusión, con mucho gusto están los micrófonos abiertos. El primer precedente es un subrecurso de reconsideración 88 del 2020. Lo voy a ampliar un poco para que lo vean bien. Ahí se ve perfecto. Bien, fíjense, la primer particularidad de este recurso de reconsideración es que se impugnaba un acto derogatorio. De hecho, es de las primeras ocasiones donde la Sala Superior revisó un acto derogatorio por parte de un congreso a nivel local y además ocupó una figura que tradicionalmente se empleaba en la justicia abstracta, es decir, en la acción de inconstitucionalidad, que es la reviviscencia. Ahora vamos a platicar de esta figura que tiene varias particularidades. Bien, en este recurso de reconsideración se le plantea a la Sala Superior principalmente que analice si un acto emitido por el Congreso de la Ciudad de México, donde eliminó la figura de la Diputación Migrante, tanto de la Constitución local como de la ley electoral, era o no constitucionalmente válido. Para esto, la Sala Superior acude a una metodología que le llamamos test de progresividad. Este test de progresividad fue configurado por primera vez en la Suprema Corte con un aspecto formal procesal de la ley de amparo. Fíjense, es muy interesante cómo se construye la metodología. Antes de la reforma del 2011 en materia de amparo, cuando se impugnaba una sentencia condenatoria en materia penal, la persona que era la que resultaba afectada con esa decisión judicial tenía la posibilidad de impugnar la resolución en cualquier tiempo. Así lo establecía la ley de amparo. Es decir, el condenado por sentencia en materia penal en cualquier tiempo puede ir a impugnar en amparo directo esa decisión. Con la ley de amparo del 2013 se modifica ese plazo procesal y se establece que únicamente se tiene 8 años para impugnar esa decisión. Es decir, se acota el tiempo.
de en cualquier momento a 8 años para impugnar la decisión. Esa modificación legislativa se impugna a través de un amparo directo en revisión, vía control difuso también, y la Corte tiene que analizar si la reducción del plazo procesal de en cualquier tiempo a 8 años vulneraba o no el principio de progresividad del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. La Corte entonces dice, bueno, para resolver la problemática constitucional, es una cuestión propiamente constitucional que me están planteando, voy a ir a una metodología que le voy a llamar test de progresividad. Y entonces establece que solo hay 2 supuestos para implementar una medida regresiva, ¿vale? Es decir, evidentemente que los derechos tienen que ir progresando de manera gradual, pero esto no implica que en algún momento se pueda implementar una medida regresiva. Es decir, las medidas regresivas sí se pueden dar, pero para que se den, requieren de uno de estos 2 aspectos. El primero, que la medida regresiva esté justificada en virtud de la protección de otro derecho fundamental, lo que ya la Corte llamó armonización de derechos. Dice, bueno, se puede implementar una medida regresiva, pero cuando se busca armonizar derechos que están entrando en colisión. En este caso en concreto, del plazo procesal, pues por un lado estaba efectivamente el derecho de acceso a la justicia del condenado, pero por el otro lado estaba el principio de seguridad y certeza jurídica de las víctimas, de saber en qué momento esa sentencia quedó firme y ya no se va a poder modificar. Y entonces, cuando la Corte analiza esta medida legislativa, determina que la medida regresiva está justificada, porque lo que buscó era armonizar el derecho de acceso a la justicia frente al principio de seguridad jurídica de las víctimas. Entonces, encontró una justificación constitucionalmente legítima para ese acto legislativo, constitucionalmente legítima. ¿Correcto hasta aquí? Ahora, la segunda justificación es un tanto más compleja, porque la Suprema Corte dijo, bueno, se pueden implementar medidas legislativas regresivas, es decir, que vayan en contra del principio de progresividad, cuando se justifique la imposibilidad material financiera para materializar el derecho. Es decir, hay una imposibilidad porque no hay recursos económicos. Y efectivamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que uno de los elementos para materializar los derechos es que tengamos dinero. Si no hay recursos por parte del Estado, pues no se puede materializar el derecho. Pero existe un punto importante de inflexión aquí. Para que se justifique el tema, la autoridad tuvo que haber buscado la suficiencia económica y no haberla encontrado dentro de, evidentemente, los recursos económicos que tiene el Estado. Pero si no hizo esta búsqueda, si no solicitó a la autoridad competente que le dotara de presupuesto para la implementación, entonces la justificación no es adecuada, no es racional. Incluso la Corte dice, fíjense, este aspecto es súper importante, no basta con que tú digas que no hay dinero. Cuando la medida regresiva afecte un grupo en situación de vulnerabilidad o una categoría sospechosa, el deber es reforzado. Porque estás vulnerando un derecho, pero aparte estás afectando a un grupo que históricamente ha sido olvidado en la garantía de sus derechos fundamentales. Entonces, el deber reforzado es, tienes que justificar plenamente por qué no vas a materializar el derecho para eso. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, solo tenemos esas 2 posibilidades: armonización del derecho o ausencia de recursos económicos.
Si no se actualizan alguna de esas dos, entonces la medida regresiva es inconstitucional, porque violó el principio de progresividad reconocido en el artículo primero constitucional, ¿correcto? Vamos a ver lo que nos dice la Sala Superior. Dice, en este caso, no se advierte una justificación adecuada que explique la supresión de la figura de la diputación migrante, sobre todo y en consideración de que se trata de un derecho especial, fíjense, ¿en virtud de qué? De un grupo, los migrantes, que evidentemente no han tenido participación en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Han estado invisibilizados, sobre todo cuando se trata del derecho a ser votado. Dice la Sala Superior, tampoco se desprende que la decisión se haya tomado a partir de una circunstancia extraordinaria, que así lo justifique, o en atención a una imperante necesidad de interés público. La justificación que proporcionó el órgano legislativo para suprimir esta figura, acto derogatorio, se basó únicamente en la falta de recursos económicos. Fíjense cómo es importante. No basta con que tú digas que no hay dinero. Tienes que justificar el por qué vas a derogar esa figura legislativa. Porque la afectación es severa frente a un grupo especial. Dice, sin embargo, esta sala considera que el legislador se encontraba obligado a justificar de manera reforzada, así como a demostrar la imposibilidad para materializar la diputación migrante, según el aprovechamiento pleno de recursos a cargo de la Ciudad de México, de entre otros medios, fíjense, le abre la posibilidad, de entre otros medios que pudieran ser considerados idóneos, y no meramente señalar que no contaba con los recursos necesarios para implementar esa forma de regulación del derecho a ser votado por un grupo vulnerable. De igual manera, fíjense, tampoco se acredita que el legislador ordinario hubiera previsto en la norma secundaria alguna alternativa. Fíjense, ahí la propia Sala Superior le abre la posibilidad al Congreso. Congreso, pudiste haber optado por otra medida diversa. Por ejemplo, establecer en un transitorio que la figura de la diputación migrante no se iba a utilizar para ese proceso electoral, sino para el siguiente. Y eso hubiera sido menos lesivo, permítanme, perdón, y eso hubiera sido menos lesivo que el acto derogatorio para el grupo vulnerable, que eran los migrantes. Pero no optaste por esa salida alternativa. Únicamente lo que dijiste es no hay dinero, no hay recursos económicos y entonces derogo la figura. La Sala Superior concluye entonces que ese acto viola el principio de progresividad bajo la vertiente de gradualidad de los derechos. Es decir, si bien los derechos no se van de un día para otro a satisfacer en toda la premisa fáctica, pues lo cierto es que la regla general es que vayan evolucionando de manera gradual, que poco a poco el derecho se vaya materializando más y más y más y más. Y la excepción a esa regla es que la medida regresiva se pueda dar en un contexto solamente que esté plenamente justificado. ¿Correcto hasta aquí? ¿Algún comentario respecto a la sentencia? ¿No? ¿Ninguno? ¿Alguien tuvo oportunidad de consultarla? ¿Sí, Gabriela? ¿Algo que quieras abonar? No, en realidad me pareció muy interesante cómo aborda la sala esta distinción, como decía en un principio, entre el interés legítimo y el interés jurídico, y después también la precisión del control constitucional en abstracto, que era lo que alegaban, y cómo establece la ampliación de sus facultades como tribunal constitucional y convencional, ¿no? Sí, fíjate, esa parte es muy relevante, porque incluso la Sala Superior establece
o intenta definir cómo es que se integra el interés legítimo y en qué supuesto se puede dar este interés para poder impugnar actos legislativos. Este aspecto es muy relevante porque incluso esto ha dado para un debate sobre la integración de normas en el sistema jurídico mexicano. La Suprema Corte, a través del interés legítimo y las categorías de protección especial, ha denominado algo que se llama normas estigmatizadoras. No sé si alguna vez lo hayan escuchado. Y la Corte ha establecido que las normas estigmatizadoras que encasillan en un determinado rol social, que vulneran en virtud de una categoría de protección o que simplemente pueden invisibilizar a un grupo porque lo estigmatizan, son normas autoaplicativas, es decir, que no requieren un acto de aplicación. Porque dice la Corte, si yo además condiciono al acto de aplicación es una doble estigmatización, porque ya de por sí la norma te estigmatiza y luego obligo a la autoridad a que te la aplique, pues es una doble estigmatización. Entonces, las normas que sean estigmatizadoras son susceptibles de control judicial desde el momento en el que se emiten, porque causan una afectación con su sola publicación. ¿Vale? Gabriela. Una pregunta me está surgiendo, por ejemplo, en el caso de las cuotas para personas no binarias, que como habíamos comentado, se van al lado de los hombres por la deuda histórica que ha habido con las mujeres. Se ha visto en recientes elecciones, yo sé que falta mucho aunque ya alcanzamos la paridad en el Congreso, faltan muchas cuestiones, ¿no? Como el acceso a las mujeres a posiciones de decisión o de poder, etcétera, ¿no? Como en las propias comisiones de Congreso se ve. Pero ya hay muchos congresos locales donde la paridad se invierte, o sea, donde hay más mujeres que hombres. Entonces, en relación también con las personas no binarias, uno, ¿no podría considerarse como una norma estigmatizante el hecho de que a personas no binarias las manden al grupo de los hombres, por un lado? Y por el otro, un hombre, un varón, podría alegar la primera justificación, el primer tipo, ¿no? En la protección de otro derecho, se está vulnerando su derecho para precisamente alegar que no se sigan haciendo acciones afirmativas en favor de las mujeres. Bueno, en cuanto al segundo punto sería un tanto más complejo, ¿no? Porque yo veo un tema de armonización, o sea, como de tratar de equilibrar los derechos político-electorales para todos los grupos, que ha sido sumamente complejo el tema, la verdad. La realidad es que por la propia naturaleza del sistema electoral se ha vuelto muy complejo el poder establecer una armonización entre todos los grupos que hay. Ustedes saben que hoy en día hay cuotas para todos los grupos o medidas afirmativas propiamente dichos para todos los grupos, tratando de visibilizarlos. Incluso hace poco vino a la Escuela Judicial el profesor Manuel Atienza y se sorprendía de esto, ¿no? Decía, ¿cómo? O sea, hay medidas afirmativas para todos los grupos, personas indígenas, personas eh, con preferencias sexuales diferentes, personas con discapacidad, etcétera, y nosotros le decíamos, pues sí. Dice, bueno, pues es que esto es súper raro, ¿no? ¿Por qué? Porque en España solamente es 50% hombres, 50% mujeres, pero no tienen este tipo de medidas afirmativas para todos los demás grupos. Esto ha vuelto muy compleja la integración del Congreso. Y creo que la labor que ha hecho la justicia electoral ha tenido un fin correcto, ¿no? Tratar de visibilizar estos grupos, pero sí lo ha complejizado mucho. Incluso yo pongo en duda el tema de encasillar a las personas no binarias a ocupar el lugar de los varones, porque sí me parece que hay una afectación frente al género masculino ahí, en el sentido de que ellos podrán decir, oye,
además de que hay el principio de paridad y se invierte, porque ahora hay más mujeres que hombres, pues me quitas otra posibilidad porque aparte de las personas no binarias, le das el lugar que ocupamos nosotros. Entonces, ¿qué va a quedar? Ahora, híjole, voy a decirle esto y soy varón. Lo hemos disfrutado durante mucho tiempo. O sea, dudo mucho que la sala superior compre ese argumento. Porque hay un argumento histórico más fuerte. Oye, hombre, pero tú lo has disfrutado durante siglos. ¿Cómo me lo vienes a reclamar ahorita? Cuando antes los congresos, los lugares públicos, solo eran ocupados por hombres. Y por hombres con ciertos privilegios, ¿no? No cualquiera. Entonces, el que ahora me digas que te sientes afectado, híjole, ya fue tu momento, ahora estamos en otro momento, ¿no? No estoy diciendo que no se les tenga que garantizar sus derechos político-electorales, sino que ha llegado el momento en el que el hombre tiene que ceder un poco. Ni modo. Estamos en un contexto en que la protección de los derechos se va inclinando, solo no hay que abusar, ¿no? Tiene que haber una armonización para que no se deje sin contenido el derecho de los derechos político-electorales para los varones, para que efectivamente pues también puedan participar, ¿no? Pero creo que la medida afirmativa va a subsistir hasta en tanto no haya las mismas condiciones de igualdad sustantiva. Y me parece que son correctas para mí. Puede haber hombres que digan, no, ¿cómo crees? Me están discriminando porque ¿cómo le dan a los no binarios el lugar para hombres? Bueno, pues es válido, ¿no? Construyan un argumento para ver si la justicia electoral puede comprar ese argumento, ¿no? Yo sí considero que esas medidas afirmativas se han implementado de manera correcta. Ahora, creo que el tema del no binarismo, y lo dije ayer, es más que jurídico, ¿eh? O sea, es un tema antropológico, filosófico, si así lo quieren ver, donde no basta con el derecho para solucionar esos temas. Hay un libro que ahora se me viene a la mente del profesor Ronald Dworkin que se llama El alma de la toga, donde dice Dworkin, a ver, los jueces, las y los jueces tienen que ser filósofos además de abogados o abogadas. Yo diría sí, porque muchos de los temas que hoy en día llegan a la justicia se le escapan al derecho. Son temas incluso de bioética, si lo han visto. Hoy la Suprema Corte resuelve muchos temas de bioética, de transfusiones sanguíneas, de uso lúdico de la cannabis, de trasplantes, de inseminaciones in vitro, temas que de alguna manera se le escapan a las cuestiones jurídicas. Y la justicia electoral pues ha tenido también temas muy complejos que discutir que se le escapan al derecho, como los mushes, como el no binarismo, como algunos otros que son antropológicos, que requieren incluso hasta de la sociología para que dé una explicación de cómo garantizar los derechos para esas personas. Entonces sí, estoy de acuerdo en que se ha complejizado mucho el tema. Creo que no podría sería muy aventurado de mi parte, Gabriela, decir si la sentencia fue correcta o no, ¿no? Porque creo que no estamos en posibilidad como abogados de dar una respuesta para esos temas. Creo que sí es multidisciplinario el tema. Incluso soy de la convicción de que la sala superior, cuando tiene este tipo de asuntos, tiene que traer pruebas para mejor proveer, apoyarse de expertos. Que me digan, a ver, explícame el no binarismo, porque yo soy abogado, no soy sociólogo, no soy filósofo, no soy experto en estos temas. Entonces, que venga alguien que sí es experto y me diga cómo se entiende el no binarismo. Que me diga cómo entiendo a la comunidad Mushe. No es sencillo. Y estos temas, pues, son los que se están discutiendo actualmente. Y vendrán otros más complejos, ¿no? Creo yo, porque estamos evolucionando tan rápido y de manera tan compleja que la justicia electoral se ha encontrado contra temas que yo creo hace 20 años nunca pensábamos que fueran a llegar. Adelante, Gabriela. Nada más. No, a mí también me parece una situación muy compleja que se ha abordado de manera fundada y con muchos elementos en este sentido, ¿no? Evidentemente, el tribunal está proporcionando criterios innovadores. Y ahí va mi pregunta. No sé, no tengo ubicado este tipo de criterios tan marcados en la justicia
electoral en otros países del mundo. No sé si tengamos por ahí el dato en derecho comparado que se está haciendo. Híjole, yo te diría que no, muy complejo. Tal vez habría que ir a América Latina a ver si hay algún ejemplo. En Occidente de plano no, porque les puse el ejemplo, ¿no? Manuel Atienza cuando vino dijo, oye, ¿qué es esto, no? De las cuotas para los indígenas. Porque evidentemente que en el mundo occidental no se enfrentan tanto estas problemáticas. Si hay desigualdad, pero creo que no tan marcada como en América Latina. En América Latina sí hay una desigualdad muy profunda. Y es cierto que hay grupos que a la fecha siguen históricamente olvidados, que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, me parece que por lo menos en Europa, en el Tribunal Europeo, no ha habido casos tan complejos que se hayan resuelto en cuanto a este tema. ¿Vale? Pero habrá que explorar, me doy a la tarea de explorar si en América Latina tal vez sí, Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que tiene el mismo complejo pluricultural que México, donde hay muchísimos grupos originarios, tal vez Nicaragua pueda ser otro ejemplo. Por ahí en el caso Yatama contra Nicaragua, se habla un poco de cómo visibilizar a las comunidades indígenas para su derecho a ser votado y a formar un partido político, por ejemplo, pero habrá que explorar porque evidentemente que hay muchos países en América Latina que tienen condiciones parecidas a las de México en cuanto a la estructura social pluricultural, ¿correcto? ¿Alguna otra duda o preguntas aquí? ¿No? Ok. Fíjense, para finalizar esta sentencia, les quiero hablar sobre la figura que ocupó la sala superior, que es la reviviscencia. Esta figura de la reviviscencia, como yo les decía, se ocupa cotidianamente en el control abstracto, es decir, en las acciones de inconstitucionalidad, y se ocupa en virtud de que la Suprema Corte ha tenido que revivir legislaciones anteriores completas porque ha decretado la invalidez de todo un código electoral, por ejemplo, porque se emite el código electoral cuando hay veda normativa en términos del artículo 105. Ustedes saben que la veda normativa es no se pueden realizar modificaciones sustanciales de fondo cuando estemos en el proceso electoral. 90 días antes de que inicie el proceso electoral, no puede haber modificaciones relevantes de fondo a la legislación electoral, porque se vulneraría el principio de certeza, de seguridad jurídica, de que todos los participantes pues conozcan la situación en la que se encuentra la normativa electoral antes de iniciar el proceso. Es decir, de un día para otro no me la puedes modificar porque yo ya consulté la normativa electoral, ya sé cuáles son las reglas. Entonces sucede en muchas ocasiones que en un aspecto formal, este es un control formal constitucional, a los congresos pues, se les olvida, ¿no? Sobre todo a los congresos de las entidades federativas. Y de repente nos encontramos con que 20 días antes de que formalmente el proceso electoral comience, pues se modifica todo el código. Entonces, ¿qué pasó? Oye, ¿y la veda normativa? ¿No respetaste el artículo 105? ¿Qué está pasando? Se impugnan estas modificaciones frente a la justicia constitucional abstracta ante la Suprema Corte y la Corte ha tenido que declarar toda la invalidez de un código electoral. Y me dirá Daniela, bueno, y luego nos quedamos sin código. La misma pregunta se hace la Corte, ¿no? ¿Qué va a pasar? No puedo dejar ese vacío normativo porque si no, pues no va a haber reglas para ese proceso electoral en esa entidad federativa. Lo que hace la Corte es revive la legislación anterior, por eso se llama reviviscencia. Revivo la ley anterior para que se aplique en este proceso electoral y dejo a salvo los derechos o el principio de libertad configurativa para que el Congreso, una vez que termine el proceso electoral, legisle. ¿Vale? Hay una Corte, más que un legislador negativo, si se dan cuenta, es como un legislador en positivo casi, porque está ordenando que la ley que ya estaba abrogada vuelva a tener vigencia y se aplique en el proceso electoral. Pero hay una justificación detrás, el principio o los principios de certeza y seguridad jurídica. Para este caso en concreto,
también lo hizo la Sala Superior. Ya estaba iniciado el proceso electoral, incluso estábamos en una etapa del proceso electoral en la Ciudad de México definitoria, es decir, donde el Instituto Electoral ya tenía que emitir la convocatoria, donde los partidos políticos ya tenían que proponer a sus candidatos vía Diputación Migrante, y donde era cuestión de días ya. Y entonces la Sala Superior dice, pues, ¿cómo materializo el derecho? O sea, no basta con que le dé la razón de que el acto derogatorio es inconstitucional, sino que además tengo que materializar el derecho para ese grupo, que es lo que concluye la Sala Superior, ordena que se reviva la figura como estaba antes de que fuera derogada, que se aplicara para ese proceso electoral y que una vez que concluyera el proceso, se dejaba a salvo la libertad configurativa del Congreso de la Ciudad de México para que definiera. Pero si iba a derogar la figura nuevamente, lo tenía que justificar plenamente. ¿Están de acuerdo? Plenamente justificar. O sea, no basta con que me digas hay ausencia de recursos económicos. Justifícame por qué. ¿Correcto hasta aquí? Gabriel, adelante. Una pregunta. Ahorita que estaba mencionando esta figura de reviviscencia, al invalidar un código completo, ¿se podría decir que es sinónimo de que si lo abrogara o hay alguna distinción teórica? No, fíjate, incluso Kelsen habla de un efecto abrogatorio. Él le llama anulatorio, se anula, pum, desaparece. Pero sí, tal cual, a final de cuentas, cuando se declara la invalidez de todo un código, la Corte lo está abrogando, lo está eliminando del sistema, porque tiene un efecto erga omnes. Y entonces, cuando la Corte hace esto, cuando empiezan a llegar los primeros casos donde se enfrentó a esta abrogación, dice, tengo que solucionarlo. O sea, no puedo dejar el vacío normativo, porque incluso existía una imposibilidad jurídico-material. El Congreso no podía legislar, porque estábamos en veda normativa. Dice la Corte, ¿cómo lo soluciono? Pues reviviendo la legislación anterior, temporalmente. Es que de repente se me ocurre porque la figura de la reviviscencia se aplica para traer precisamente un cuerpo normativo abrogado. En este sentido de los códigos, no sé si ha pasado, pregunto también, Sí. cuando se ha dejado, se ha declarado la invalidez de todo un código, el Congreso está correspondiendo a sus atribuciones en la facultad de posteriormente en el tiempo idóneo presentarlo de nuevo. Sí, claro. De Y hecho, entonces no sé si ahí entraba lo de la diferencia entre invalidez y abrogación y tal. Pero es que no, sí, ¿verdad? O sea, el fíjate, efecto es el mismo. primero tenemos la invalidez de la Corte. Ajá. Este efecto invalidatorio de la Corte provoca la abrogación de ese código, del que estaba vigente en ese momento. El código abrogado, que era el que quedó superado con la legislación que la Corte declaró inválida, se revive, ¿no? O sea, de estar abrogado pasa a estar vigente y a que resulte aplicable, porque incluso la Corte dice, bueno, no me voy a meter sobre la validez de esto porque no fue objeto de la acción de inconstitucionalidad, simplemente que se aplique. Y la Corte siempre menciona en la acción de inconstitucionalidad, o regularmente lo hace, que deja a salvo los derechos del Congreso. Incluso menciona, no me estoy sustituyendo, Congreso. O sea, no estoy ejerciendo facultades que a ti te tocan. Simplemente por la premura, por el principio de seguridad, de certeza, pues tengo que revivir el código. Y lo justifica con la imposibilidad material jurídica. Le dice, es que tú no puedes legislar ahorita, porque la Constitución no te deja. El artículo 105 te dice, 90 días antes de que inicie el proceso, no puede haber modificaciones sustantivas, modificaciones de fondo. Y entonces, como no puedes legislar, una vez que termine el proceso electoral, entonces se te dejan a salvo tus derechos. Tú decides si abrogas ese, si vuelves a publicar el diverso que yo declaré inválido, tú decides, ¿vale? Porque ahí la Corte técnicamente tiene una imposibilidad también. No se puede meter en el tema de definir las reglas en materia electoral, las interpreta, pero no se puede meter en el tema de cómo se construye la normativa electoral, porque esa sí es una facultad propia del Congreso, porque incluso habría hasta un conflicto ahí de competencias, ¿no? Que no sería sano para la democracia constitucional, el que la Corte esté haciendo labores propiamente legislativas, aunque a veces las hace, ¿eh? Y la Sala Superior las ha llegado a hacer.
ahí es cuando entramos en el tema de los límites a la función judicial. Pero digamos vía interpretación, ¿no? O sea, Sí, vía interpretación, sí. Pero a veces la interpretación se puede convertir en mutación, Gabriela, ¿eh? Porque ha habido casos donde propiamente se legisla. Ahí tienen el ejemplo de las gobernaturas. 50% candidatas mujeres, 50% candidatos hombres. Esa regla no existía. La creó la Sala Superior vía interpretación, pero es más bien una mutación. O sea, se sustituyó en el Congreso Federal y dijo, no, tiene que haber 50% mujeres, 50% hombres. Ahorita vamos a ver otra, donde le ordena al INE que emite el listado de personas infractoras en materia de violencia política por razón de género. Prácticamente ahí se está legislando. Ahí yo era partícipe más de algo que se llama constitucionalismo dialógico que de un constitucionalismo imperativo. Pero bueno, la Sala Superior optó por ordenarle al INE que creara la lista. Yo era más de la idea de decirle, a ver, Congreso Federal, legisla, da un fundamento y después que el INE emita el listado, pero ya con un fundamento normativo. Bueno, ese es un constitucionalismo más dialógico, ¿no? Porque no me impongo. A veces imponerse también genera un poco de fricción. Por eso es que cuando la justicia constitucional emite una sentencia, si se dan cuenta, siempre hay como un bloqueo, ¿no? De la autoridad que lo tiene que cumplir y una descalificación en automático, porque sale el Congreso a decir, no, no, eso no se puede hacer. ¿Por qué la Suprema Corte me está ordenando esto? ¿Por qué la Sala Superior me ordena esto? Entonces, creo que sí hay una fricción en algunos momentos. La Corte Interamericana lo ha entendido un poco más, ¿eh? Porque la Corte Interamericana ha dicho, si no me vuelvo amigable con los estados, corro el riesgo de que se salgan del sistema. Y eso pues no ayuda. Entonces mejor platico con el Estado, oye, Estado, te voy a condenar. Mira, vamos a buscar una salida para que tú cumplas la sentencia, respetes el estándar convencional y todos estemos contentos. Lo he entendido ahorita, porque antes no lo entendía. La Corte Interamericana antes era muy imperativa. Ah, Olmedo Bustos. Ah, sí, Constitución chilena. Ah, es inconvencional. Modifícala. Y entonces Chile dice, oye, tranquilo, ¿cómo me vas a obligar a modificar mi constitución? Entonces, la Corte Interamericana empezó a modularse un poco más para entrar en diálogo con los estados, porque al final entendió que iba a ser el principal afectado, porque le iban a quitar los recursos, porque los estados iban a salir, porque ya no iba a poder dialogar con la OEA de otra mejor manera, etcétera, ¿no? Entonces empezó a modularse, y hoy en día podríamos decir que incluso son mucho más eficaces sus sentencias, porque se cumplen más, porque el Estado entiende que pues al final lo tiene que hacer, porque es responsable internacionalmente. ¿Sí? ¿Correcto hasta aquí? sí, nada más una duda Sí. chiquita. En este diálogo entre poderes, que como estamos viendo puede abrogarse o derogarse, como estamos viendo en el presente caso, una porción normativa, se ha presentado la circunstancia de que el Congreso en cuestión, sea local o federal, Ujú. no esté de acuerdo y haya ido más allá de la respuesta esperada, que es legislar, pronunciándose en contra de los efectos de una sentencia de manera institucional, digo, no solo con una queja, sino con otro tipo de acto. Se ha dado el supuesto de no cumplir la sentencia o de cumplirla deficientemente, Recientemente. pero eso ya es parte como del cumplimiento. La Corte se ha enfrentado mucho con este problema, la Sala Superior también, pero en un menor grado. La Corte se ha enfrentado mucho con este problema y lo vimos, por ejemplo, en el caso del uso lúdico y recreativo de la cannabis. Se declara la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud y se le ordena al Congreso Federal para que en un plazo legisle sobre la materia. No lo hace y entonces la Suprema Corte emite una declaratoria general de inconstitucionalidad que tiene un efecto derogatorio, invalidatorio al final. Pero fíjense, ahí la Corte se enfrenta con un problema y es un problema muy importante. Emito la declaratoria general y luego, ¿puedo legislar? ¿Cómo obligo al Congreso a que legisle si no lo quiere hacer? ¿Destituyo a todos los integrantes del Congreso? Sería caótico, ¿no?
Entonces la Corte se ha enfrentado con ese problema y entonces ha tenido que ser flexible en el tema de cómo dialogar con el Congreso para que cumpla con las determinaciones. Porque la Corte tendría la facultad para destituir a todo el Congreso, sí, la ley de amparo la autoriza, ¿no? Si la autoridad no cumple con la sentencia de amparo, yo estoy en posibilidad de ordenar que se destituya a la autoridad responsable, pero no lo va a hacer porque, imagínense, sería un problema más que jurídico. Ahí entraríamos en el terreno de lo político, ¿no? De decir, oye, Suprema Corte, ¿por qué destituiste a todo el Congreso? ¿Qué luego convocamos a elecciones extraordinarias o qué hacemos, no? ¿O van a venir todos los suplentes o cómo lo llevamos a buen puerto? Entonces, eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Pues mejor entro en diálogo con el Congreso. Hago mesas de trabajo para decirles, a ver, tienen que cumplir la sentencia de esta manera, ¿en qué les podemos apoyar? ¿No entendieron la sentencia? Se las explicamos, etcétera, ¿no? ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Seguros. Ok. Bien, vamos a la siguiente sentencia. La siguiente sentencia también es muy significativa para el control judicial porque se trataba de la impugnación en un recurso de reconsideración en cuanto al fundamento para emitir una lista de personas que han cometido violencia política por razón de género. Y el principal cuestionamiento que se le hace a la Sala Superior es si existía o no este fundamento constitucional. Desde luego que también se acudió a tratados internacionales, sobre todo la Convención Belén do Pará, que obliga al Estado mexicano a implementar todo tipo de medidas legislativas, judiciales, administrativas, para garantizar que la mujer vive en un entorno libre de todo tipo de violencia. Con base en esa consideración y con fundamento en el contenido constitucional respecto de un requisito para ejercer tu derecho a ser votado, que es el modo honesto de vivir, la Sala Superior concluye que existe un fundamento constitucional para ordenar la integración de la lista de personas infractoras, porque se cumple el mandato constitucional al establecer un instrumento que permita verificar si una persona cumple o no con el requisito de modo honesto de vivir y en consecuencia que pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular. El no cumplir con ese requisito pues conlleva que no eres elegible, como lo marca la Constitución. Además, la Sala Superior establece en esa sentencia que el listado es con efecto declarativo, ¿vale? Tiene el único fin de declarar, de publicar, tiene un efecto publicitario, que la persona está incluida en la lista, pero no con el simple hecho de ser incluido en la lista pierdes el modo honesto de vivir. Tiene que haber una sentencia emitida por autoridad judicial competente donde expresamente sostenga que pierdes esa posibilidad porque no tienes un modo honesto de vivir, ¿vale? Para cumplir incluso con el estándar convencional del artículo 21.2, perdón, del artículo 23.2, que establece que uno de los límites, una de las restricciones convencionalmente válidas para que no puedas ejercer tu derecho a ser votado es por sentencia emitida por autoridad judicial competente. Así lo ha interpretado la Corte Interamericana, ¿vale? Incluso así lo interpretó en el caso Petro Úrrego contra Colombia, ¿vale? De tal forma que establece la Sala Superior que con este tipo de listas las autoridades podrán conocer de manera puntual quiénes han infringido los derechos políticos de las mujeres, lo que contribuye a cumplir con los deberes de protección y erradicación de violencia contra la mujer que tienen todas las autoridades del país. Importa precisar que el registro es únicamente con efectos de publicidad, sin que en forma alguna tenga efectos constitutivos, ¿de acuerdo? Como les mencioné, requiere de la sentencia donde decrete que pierdes ese requisito. De tal forma que será la sentencia electoral en la que se determine la sanción por violencia política por razón de género, dependiendo incluso la gravedad de la situación. Ahí la
sala superior ha ocupado el principio de proporcionalidad de la sanción, que es un principio previsto en el artículo 22 constitucional. Incluso lo citó en el caso Félix Salgado Macedonio, donde dijo, a ver, la sanción tiene que ser proporcional de acuerdo con la premisa fáctica, con la conducta ilícita y con el derecho que se esté o principio que se esté vulnerando, ¿vale? Para que tú cumplas con el principio de proporcionalidad de la pena. ¿Correcto hasta aquí? Finalmente dice, el hecho de que una persona esté en el registro de personas o en el listado no implica necesariamente que esté desvirtuado su modo honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias firmes emitidas por la autoridad electoral competente, para cumplir, como yo les decía, con el mandato convencional del artículo 23.2. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta, comentario respecto a esta sentencia? ¿No? Ok, bueno, tienen ahí el número por si alguien la quiere consultar. Sub recurso de reconsideración 91 del 2020. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Bueno, digo, a mí me pareció interesante en el concepto de efectividad de la norma, ¿no? Como cuando se ordena efectivamente constituir la lista, se habla de esta manera de hacer efectivas las normas, lo cual me parece muy interesante. Y de hecho, pienso que debe de ser extensivo no solo a la autoridad jurisdiccional, sino a las autoridades también administrativas en su facultad de hacer reglamentos. De acuerdo. Ujú. Totalmente de acuerdo en el punto. También se vincula, porque al final la autoridad administrativa ejerce una función propiamente legislativa, porque si se dan cuenta, la disposición administrativa reglamentaria tiene las mismas características que una norma de carácter general, es abstracta, impersonal, coercitiva, etcétera. Entonces también le vincula, efectivamente. ¿Vale? Bien. Vamos a esta. Me gustaría escucharle si alguien leyó esta resolución sobre la cancelación de registro por omisión de rendir informe de precampaña. Aquí la Sala Superior hace un ejercicio de interpretación conforme y sistemática, donde establece que el artículo 229 de la Ley JIPE es constitucional siempre y cuando se interprete sistemáticamente frente al artículo 456 y que admite una interpretación conforme, armónica, con el artículo 35 constitucional. Digamos que en una conclusión muy básica, hace una interpretación conforme en sentido estricto, diciendo, bueno, es que este artículo admite una o varias interpretaciones, pero voy a preferir aquella que haga el artículo 229 de la Ley JIPE compatible con la Constitución, por el principio de presunción de constitucionalidad de la norma. En ese contexto establece que la Ley JIPE, de manera armónica, es una interpretación sistemática porque determina que la ley se tiene que advertir como una unidad normativa, no interpretar de manera aislada, sino de acuerdo con todo el contenido de esa ley general. Y establece que entonces existen gradualidad en las sanciones. Gradualidad en el sentido de que puede ir desde una amonestación pública, una multa, hasta la cancelación del registro o la pérdida del registro la pérdida para ser registrado más bien como candidato. No propiamente una cancelación, sino la pérdida del derecho que tú tienes para ser registrado como candidato, porque en ese momento era precandidato. Entonces, incumples con tu informe de precampaña, perdiste el derecho a que el partido político Morena te registre como candidato, ¿vale? Hay tres aspectos importantes. Primero, que la Sala Superior determina que sí estábamos frente a una omisión y no una entrega extemporánea, ¿vale? Porque meses después, desde luego, como ya venía la sanción del INE, pues el candidato, Félix Salgado, presenta una declaración, un informe de precampaña donde dice, no hice actos de precampaña. Oye, ¿por qué no hiciste? Porque no soy precandidato. Porque en Morena no existen las precandidaturas.
Y la sala superior dice, no, el hecho de que en el partido político expresamente no se regule o no se te entregue una constancia de precandidato no quiere decir que no ejerzas actos de precampaña. Y sí los ejerciste porque está fiscalizado que hubo estas publicaciones, que en Acapulco se presentaron estos espectaculares, que hiciste estas reuniones, etcétera. Entonces sí realizaste actos de precampaña. Segundo, que la sanción tiene que ser gradual conforme al principio de proporcionalidad de la pena. Aquí es donde cobra sentido el artículo 22 de la Constitución. Gradual en el sentido de que hay que analizar caso por caso cuál es la conducta infractora, cuál es el ilícito y desde luego cuál es la afectación al principio o derecho fundamental. Y una vez que analicé ese contexto en el caso en concreto, ya puedo fijar la sanción, proporcionalidad de la pena. ¿Vale? La Corte ya había dicho que en el derecho disciplinario administrativo también aplica el tema del principio de proporcionalidad de la pena, es decir, que no es un principio propiamente del ámbito penal. Y como tercer elemento que también es destacable, pues la Sala Superior dice, también hay que ocupar el test de proporcionalidad, en virtud de que la cancelación del registro como candidato afecta tu derecho a ser votado. Es una restricción al derecho a ser votado. Y hay que establecer si esa restricción es constitucionalmente válida o no, tiene un fin, es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. En suma, determina que la sanción había sido correcta, pero que tenía que individualizarse en el caso en concreto. Aquí viene el primer cuestionamiento para la Sala Superior. ¿Por qué no ejerció plenitud de jurisdicción? Porque lo que hizo la Sala fue tirar la papa caliente literalmente al INE, para que el INE individualizara la sanción al caso en concreto, conforme a esos dos principios, proporcionalidad de la pena y test de proporcionalidad o principio de proporcionalidad. Y una vez que individualizara la sanción, determinara si continuaba con la cancelación o imponía una sanción diversa. Si continuaba con la pérdida del registro o lo multaba o lo sancionaba públicamente, etcétera. De todo el bagaje de sanciones que tenemos en la LEGIP. El INE confirma la pérdida del derecho a ser registrado como candidato y la Sala Superior, a su vez, confirma la pérdida de ese derecho o la cancelación del registro. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Lo relevante aquí es que ocupa una metodología, interpretación con, ¿vale? Que en el contexto contemporáneo del derecho constitucional se ocupa regularmente para salvar el principio de presunción de constitucionalidad de la norma y emitir una sentencia de conservación del derecho. ¿Vale? Cuando tenga yo, fíjense, aquí ocupa incluso el principio de duda razonable. Cuando el operador jurisdiccional tenga la duda fundada sobre si la norma es o no constitucional, tiene que ir primero a la interpretación conforme, porque el último lugar al que hay que aspirar es la inaplicación, hablando del control difuso. Siempre hay que preferir la interpretación conforme y si no puedo hacer este ejercicio interpretativo a través de un canon de interpretación, entonces sí inaplico la norma. Pero esto tiene que ser el último lugar al que tengo que aspirar. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Sí. Perdón, en el asunto 91, ahí, ¿qué tipo de metodología podríamos identificar? Es un control propiamente constitucional y Ujú, convencional, ujú, porque incluso se cita la Convención Belén do ujú, Pará ujú. para la justificación. Es un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Sí? Entonces, aquí estamos frente a una interpretación conforme, donde la norma sujeta a control era el artículo 229 de la LEGIP. ¿Sí? ¿Ninguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok.
Vamos a el siguiente ejemplo. Fíjense, este está muy interesante porque, primero, la Sala Superior utilizó un test de proporcionalidad, es el SUBRAC, recurso de apelación 79 del 2020, respecto de una restricción del derecho de filiación libre a partidos políticos. Se trataba de una norma que establecía la prohibición, es una restricción, para que si de alguna manera tú estás vinculado con un sindicato o perteneces a un gremio, pues entonces no puedas afiliarte a un partido político, porque se entiende que el sindicato o el gremio puede influenciar la decisión del ciudadano para que se afilie a un determinado partido político, ¿vale? La Sala Superior determina que esta norma es inconstitucional. Primero, porque se trataba de una restricción casi absoluta. O sea, tú eres miembro de un sindicato, se te prohíbe afiliarte a un partido político. Entonces, este tipo de restricciones no se pueden dar en el contexto de las democracias contemporáneas. Incluso el profesor Aaron Barak sostiene que que las restricciones absolutas son inconstitucionales. No puedes restringir de manera absoluta un derecho porque afectas su contenido esencial. Ese es un punto importante que incluso la Corte sí lo retoma en el amparo en revisión 237 del 14 sobre el uso lúdico y recreativo de la cannabis. Las restricciones absolutas son efectivamente inconstitucionales e inconvencionales. Cuando realiza el test, la Sala Superior determina que sí hay un fin constitucionalmente válido, que es la primera grada. ¿Por qué? Porque efectivamente dice que esta restricción busca evitar que los agremiados puedan ser influenciados por un determinado sindicato o gremio para que se afilien a un partido político. Entonces, efectivamente hay un fin que se protege, que es el derecho de libertad de afiliación. ¿Vale? Tú eres libre de afiliarte al partido político que tú definas, el que vaya de acuerdo a tu ideología. Y no puede existir una intervención de terceros, como puede ser gremial, para que te digan a qué partido político afiliarte. Sin embargo, en la grada de la necesidad, determina que la medida no es idónea, porque hay otras igualmente idóneas para prevenir que el miembro, la persona, el ciudadano, miembro de un sindicato, sea influenciado para afiliarse a un partido político y que esto no conlleve necesariamente la prohibición absoluta de afiliación. Hay otras, por ejemplo, el establecer que se impongan límites para que las agrupaciones gremiales no puedan articular algún tipo de intervención para decirle a una persona que es miembro de su gremio que se afilie a un partido. ¿Vale? Puede haber otro tipo de controles antes que la restricción absoluta. Incluso puede haber controles para preguntarle a la persona si se está afiliando de manera libre. Si no está siendo influenciado por el gremio para decir afíliate al PAN, al PRI, a Morena, etcétera, ¿vale? El punto fino de la metodología que ocupa aquí la Sala Superior es que cuando estemos frente a restricciones que puedan ser absolutas, hay que tener mucha cautela con la afectación al contenido del derecho, porque hay que evitar a toda costa que se deje sin contenido, algo que Robert Alexy llama vaciar de contenido al derecho, ¿vale? Incluso la Sala Superior dice, fíjense, existen otras formas para prevenir la simulación. Los afiliados en lo individual tienen que manifestar que se afilian por propio derecho y que no han sido presionados y que acuden libre y espontáneamente a ejercer su derecho de afiliación. Los afiliados tienen derecho a salir del partido político en el momento en el que ellos decidan. Existe incluso, fíjense, yo les decía, otro tipo de controles. La participación de funcionarios del INE para verificar las asambleas de asociados, a efecto de que no sean presionados con un acto de afiliación.
Incluso existen medios de impugnación a la mano para que cualquier ciudadano que se sienta presionado porque se le obliga a afiliarse a un partido político, pues acuda a la justicia electoral para reclamar el acto de autoridad de un sindicato o un gremio que le está obligando a afiliarse a ese partido político. Entonces, fíjense, en la grada de la necesidad lo que se busca es medidas igualmente idóneas. ¿Para qué? Para satisfacer el fin y para no vulnerar tan severamente el derecho que se ve afectado. Es decir, un ejercicio de equilibrio de los derechos. Sí, sí es importante el principio de protección de libertad de afiliación, sí, pero también es importante el derecho del ciudadano que tiene de afiliarse de manera totalmente espontánea a un partido político. Entonces, hay que equilibrar los derechos. Por un lado, evitar presiones o intervenciones gremiales y por el otro lado, la decisión libre del ciudadano de afiliarse a ese partido político. Por eso es que se declaró la inconstitucionalidad de esta norma en la grada de la necesidad. La grada de la necesidad, Laura Clérico le llama medidas adecuadas o medidas alternativas igualmente idóneas. Si tienes otra medida alternativa, legislador, que es igualmente idónea para el fin que pretendes tutelar, pero la diferencia es que esa medida alternativa vulnera en un menor grado el derecho que se está viendo afectado. Pues tienes que preferir esa en lugar de la que tú pensaste. La Suprema Corte dice, en la grada de la necesidad, regularmente hay que ir al derecho comparado, porque existen dos opciones, una muy discrecional y otra un tanto menos discrecional. La muy discrecional es, ponte creativo, juez. Tú decides qué otra medida puede ser igualmente idónea, pero ahí corres el riesgo de ser arbitrario. Y la otra posibilidad es ve al derecho comparado, ve cómo se regula en otra entidad federativa, en otro país incluso, para que jales del derecho comparado la justificación y digas, ah, bueno, el legislador pensó esto, pero existen estas otras posibilidades, 1, 2, 3 o 4. Yo considero que esta posibilidad es menos lesiva para el derecho afectado que la que pensó el legislador. Y con eso se declara la inconstitucionalidad de la medida legislativa. ¿Correcto hasta aquí? ¿Ninguna duda ni pregunta? No, ok. La sentencia es SUBRAP 79 del 2020. ¿Vale? Les voy a ir copiando aquí mi correo electrónico por si alguien quiere que les comparta, además del material de apoyo, las sentencias en su versión pública. Con mucho gusto también se las hago llegar, ¿vale? Para que puedan ir reforzando un poco el tema. Vamos a la siguiente resolución. Fíjense, este está muy interesante también porque es un test de proporcionalidad, pero se vincula con el tema tecnológico. Se estaba analizando un artículo de unos lineamientos emitidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Tlaxcala, donde establecía que si tú querías obtener el apoyo ciudadano, requerías de una plataforma digital. Es decir, solamente el apoyo ciudadano se iba a dar a partir de esta plataforma y en caso de comunidades alejadas donde no hubiese internet, excepcionalmente podías obtenerlo de la manera tradicional, que era con la firma y copia de la credencial de lector del ciudadano que te esté dando ese apoyo, para efecto de que cumplas con el requisito de porcentaje para ser registrado o registrada como candidato independiente, ¿correcto? Entonces, se impugna la norma porque dice, el registro electrónico viola mi derecho a ser elegible como candidato independiente, porque me restringe la posibilidad de obtener el apoyo ciudadano de manera tradicional, es decir, sin la necesidad de utilizar la plataforma electrónica. Y la Sala Superior determina que la medida es constitucionalmente válida, porque va de la mano con el principio de transparencia, con el principio de certeza de que la persona sí te otorgó el apoyo ciudadano
y desde luego que es una medida idónea para garantizar el fin, que es verificar que no haya actos de simulación en el apoyo ciudadano, como antes se veía, ¿no? De que incluso la persona ya había fallecido y cómo es que te dio el apoyo ciudadano, ¿no? Ah, bueno, porque conseguían copia del INE, falsificaban la firma y con eso. Ahora la plataforma incluso tiene la posibilidad de obtener datos biométricos, de que la persona estampe su huella en la plataforma y con eso se verifique que sí fue su deseo generar el apoyo ciudadano. Ojo, este tema de los datos biométricos es muy sensible, ¿eh? Porque es protección de datos personales. Entonces, la autoridad tiene la obligación de resguardar debidamente esos datos, porque si no puede caer incluso en un delito. Yo nunca he sido muy partícipe de esto porque creo que hay una alta corrupción. Entonces, el que una autoridad tenga todos tus datos biométricos, tus huellas, tu iris, etcétera, híjole, incluso la Corte lo discutió hace poco con un tema de el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde existía una norma que establecía que si tú quieres acceder a un plan telefónico, tienes que otorgar todos tus datos biométricos. Y la Corte ya declaró la inconstitucionalidad de esa norma, ¿vale? Principalmente porque no estaba regulado correctamente. Incluso la norma no superaba un test de proporcionalidad, ¿no? Porque restringía tu derecho a la privacidad o a la intimidad. O sea, ¿por qué la autoridad va a tener todos esos datos biométricos que, digamos, no voluntariamente yo le proporcioné, ¿no? Sino que me obliga a? Entonces, este tema de los datos biométricos sí hay que ser muy sensibles. Dice la sala superior, eh, en la especie, este órgano considera que el establecimiento de exigencias dirigidas a verificar que los aspirantes a ser registrados como candidatos cuentan con un auténtico respaldo, pues tiene una finalidad constitucionalmente válida, ¿vale? Los datos del domicilio, pues son idóneos para establecer que precisamente, pues te está dando ese apoyo ciudadano en el sentido de que tú lo obtengas de manera lícita, de manera legítima, ¿no? De que realmente la ciudadanía te esté otorgando el consentimiento a través de esta plataforma electrónica. Hasta ahí va todo perfectamente correcto. En establecer la medida tiene un fin, la medida es idónea, como pudiera ser determinar la certeza de que la persona efectivamente te está brindando ese apoyo. Y no a través, fíjense, de asentar el domicilio que no manifiesta, el domicilio del ciudadano que no manifiesta su apoyo. Es decir, no se tiene certeza sobre la base de que un ciudadano solamente asienta esto y nada más, ¿no? Dice, tampoco se satisface el principio de necesidad porque la medida adoptada por el... Ah, este es de Querétaro, hay otra que es de Tlaxcala, se las voy a compartir también. No es la más favorable al derecho a ser votado, entre otras alternativas posibles. En la de Tlaxcala se establecía la excepción para obtener el apoyo ciudadano por otra vía, excepcionalmente. Por ejemplo, fui a una comunidad muy lejana y entonces no había internet en esa comunidad y entonces quiero obtener el apoyo de manera tradicional. Ah, en ese supuesto sí lo puedes hacer. O sea, tienes que cumplir siempre con la plataforma, pero cuando existe una excepción por la lejanía, porque no se cuenta con internet, etcétera, ahí sí lo puedes hacer. En este caso no se abría esa posibilidad. Por eso es que la sala superior determinó que la medida no era la más idónea, porque se tenía que abrir esa única posibilidad. Con eso, me parece que la medida legislativa hubiera superado el test de proporcionalidad. Concluye la sala superior que tampoco se satisface el principio de proporcionalidad en sentido estricto, ya que el requisito impuesto coloca al aspirante en la dinámica de impedir a los que le manifiestan su apoyo a que proporcionen un dato, ¿se acuerdan? Los datos biométricos, un dato que está resguardado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Lo que patentiza que no es la medida que menos restringe el derecho como lo es el político electoral de ser votado en su modalidad de candidato independiente. Por lo que se concluye que este artículo vulnera los artículos 35, fracción segunda de la Constitución, 23.1 de la Convención y 25, inciso B, del Pacto Internacional
de derechos político-electorales, ¿vale? Entonces le decía, hay dos ejemplos del registro electrónico, uno de Tlaxcala, donde se declaró la constitucionalidad de la medida, y este de Querétaro, donde se declaró su inconstitucionalidad, ¿vale? Porque se reguló de manera diversa. En este de Querétaro se pedía la huella, el dato biométrico, etcétera, y en el de Tlaxcala únicamente era un registro electrónico con un escáner de la credencial del lector y con la posibilidad de que en ciertas comunidades o en ciertos lugares no se ocupara la plataforma. ¿Vale? ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? ¿Segura? ¿Seguros? Entonces ya vimos dos de test de proporcionalidad. Este se trata de un escrutinio judicial estricto respecto del principio de equidad y de paridad en la contienda. Recuerden que cuando se afecta a una categoría de protección especial, el escrutinio judicial es estricto, ¿vale? Aquí se hizo un análisis para establecer si una norma que diferenciaba en cuanto al límite del financiamiento privado, que ayer lo platicábamos con Gabriela, de un caso del municipio de Peribán, Michoacán, donde se declaró la validez de una elección a pesar de que se habían rebasado los topes o los límites del financiamiento público, del financiamiento privado. A pesar de ello, advirtiendo el contexto, la Sala Superior determinó la validez de la elección. Aquí se estaba impugnando el artículo 399 de la LEGIP, control difuso, y se establecía que este artículo vulneraba el principio de equidad en la contienda, paridad, no, equidad e igualdad en la contienda, ¿vale? Respecto de candidatos independientes, candidatos de partidos políticos. Giró el test la Sala Superior y primero dice, fin legítimo. Imponer límites al financiamiento privado a los candidatos independientes al menos tiene tres fines legítimos. A saber, preservar la equidad en las contiendas electorales. Uno de esos fines legítimos es preservar esa equidad, ¿no? Que como el candidato de partido tiene límites, el candidato independiente también los tenga. Segundo, idoneidad. Por otro lado, dicha regla cumple con el principio de idoneidad, teniendo en cuenta que para considerar idónea una medida, esta debe de tener una relación fáctica con el fin que se persigue. Robert Alexi dice, para que la medida sea idónea, tiene que cumplir en algún grado con el fin constitucionalmente protegido, con el fin legítimo que buscó el legislador, en algún grado o en alguna medida. En el caso, al ser el financiamiento naturalmente medible en dinero, el establecimiento de un límite a las aportaciones privadas es una medida idónea para salvaguardar el principio de equidad en la contienda. Es decir, el hecho de que se establezca un límite efectivamente va a garantizar que no se rompa con el principio de equidad en la contienda en el uso de los recursos dentro de un proceso electoral. Fíjense, al respecto, es idóneo fijar límites a las aportaciones que pueden recibir los simpatizantes, puesto que con dicha medida se busca establecer un parámetro que restrinja el ingreso desmedido, que incluso no rompa con las prohibiciones que existen para el financiamiento privado. Existen prohibiciones, por ejemplo, de grupos organizados. Existen prohibiciones de ciertas asociaciones. Existen prohibiciones, por ejemplo, de instituciones civiles que se dedican a algunos fines, que lo establece en el reglamento de fiscalización el Instituto Nacional Electoral. Entonces, sí es idónea, sobre todo cuando busca fijar límites para el financiamiento privado en cuanto a la aportación en dinero. En cuanto al agrado de la necesidad, dice, se cumple con el requisito de la necesidad, ya que al igual que los partidos políticos se fijan límites para el financiamiento privado,
de tal suerte que con el límite fijado a quienes compitan por la vía independiente, se impone un equilibrio necesario a efecto de que las condiciones se den con cierta igualdad, ¿vale? Con cierta igualdad, es decir, si a los candidatos de partidos políticos les imponemos límites, también a los candidatos de candidatos independientes se les pueden imponer. Y la proporcionalidad en sentido estricto, que es la última grada. Recuerden, para que la medida supere todo el test, y sea declarada, más bien, para que la medida sea declarada constitucionalmente válida, tiene que superar todas las gradas del test. Fin, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Y en la proporcionalidad en sentido estricto, dice la Sala Superior, en efecto, como fue evidenciado, el límite equivalente al 10% del tope de gastos de campaña para los candidatos independientes les genera desventaja frente a los demás competidores de partidos políticos, pues legalmente estos cuentan con la posibilidad de erogar hasta por el tope de gastos de campaña fijados. Fíjense, ahí es cuando se declara la inconstitucionalidad de la medida y viene la inaplicación. Superó fin, idoneidad y necesidad. Pero cuando llegó a la proporcionalidad en sentido estricto, que es una ponderación, es decir, ¿cuál es el derecho que tiene el candidato de partido político? ¿Cuál es el derecho que tiene el candidato independiente? Y al candidato independiente se le fija un límite del 10%, mientras que al candidato de partido político se le fija otra regla diferente. ¿Por qué? Tiene que haber igualdad de circunstancias, igualdad de condiciones para que se garantice equidad e igualdad en el proceso electoral en cuanto al gasto de financiamiento privado. Y aquí en la última grada del test es donde la Sala Superior determina que no hay proporcionalidad en sentido estricto y declara la inconstitucionalidad del artículo 399. ¿Con qué efecto? Inaplicación. ¿Vale? Porque es un control concreto. Y además se había acudido con interés jurídico. ¿Vale? Una persona que estaba siendo registrado como candidato independiente acudió a impugnar esta norma, ¿vale? A través de un ciudadano. Recuerden que les dije, el medio connatural para impugnar hoy en día normas es el juicio ciudadano, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Comentario? Ok. Bien, vamos al último precedente, ¿vale? Este precedente es respecto del voto electrónico en el extranjero y en lugar de residencia en sede nacional, ¿vale? Voto electrónico. Le voy a subir un poquito para que se vea bien. Ahí está. Aquí se hizo un control de constitucionalidad a la luz del test de igualdad. Es un escrutinio simple, ¿vale? Un escrutinio simple porque no estaba relacionada con una categoría de protección especial, ¿vale? Una categoría especial de protección. La Sala Superior, cuando analiza esta norma, llega a varias conclusiones en cuanto al voto electrónico y dice, en el sistema electoral, la Constitución y la legislación prevén la votación electrónica para que la residencia no se traduzca en un impedimento para que las personas en el extranjero puedan ejercer su derecho a votar. A decir, esa modalidad del voto se concibió como una forma para materializar un derecho de quienes no se encuentran en el territorio nacional. Así, el objeto de la norma no es discriminar respecto de los ciudadanos que están en territorio nacional, sino más bien, fíjense, es una medida distintiva justificada, ¿vale? La Corte Interamericana ha dicho que distinguir no es lo mismo que discriminar, ¿vale? La distinción está basada en una justificación válida, mientras que la discriminación no tiene justificación válida y por ende tiene que ser decretada como inconstitucional, ¿vale? Entonces, el objeto de la norma no es discriminar, sino más bien garantizar un derecho. Justamente
se retoma la modalidad electrónica, puesto que es una de las vías que hacen posible que el voto se ejerza fuera de territorio nacional. Entonces, en términos de la señalado por la Corte Interamericana, la distinción parte de un supuesto sustancialmente diferente, los que están en territorio nacional y los que no lo están, y expresa de modo proporcionado una fundamentación entre la conexión de diferencias y los objetivos de la norma. Recuerden, el objetivo de la norma es que las personas fuera de territorio nacional puedan materializar su derecho. Asimismo, la aplicación del criterio de residencia no puede configurarse como una categoría sospechosa. Es decir, el hecho de que yo resida en el extranjero no está dentro del artículo primero quinto párrafo, ¿vale? No está dentro la residencia. Ah, yo me fui a vivir a París por un tema de trabajo. Ah, bueno, no eres una categoría de protección especial, ¿vale? O sea, hay que diferenciar entre migrantes y personas que cambian su residencia por otra situación diversa, ¿no? Por una situación diversa. Entonces, aquí el cambio de residencia no entra en una categoría sospechosa, sino como un elemento que determina la modalidad en la que las personas mexicanas, dependiendo del lugar, tienen que ejercer su derecho. En consecuencia, no puede hablarse de una restricción, fíjense. Aquí viene un caso a contexto, que es el caso Jones de la Corte Suprema de Canadá. Búsquenlo así, Jones, Corte Suprema de Canadá, donde la Corte Suprema dijo, hay límites que son triviales, que en realidad ni te restringen el derecho. Y cuando hay un límite que no es significativo, entonces no se surte una cuestión constitucional, ¿vale? No es relevante, o sea, cumple con la norma y ya. Se trataba de una persona que quería educar a su hijo desde casa. Y para educarlo desde casa le pedían ciertos requisitos. Y él dice, es que me están restringiendo mi derecho a educar libremente a mi hijo desde casa. Dice la Corte de Canadá, no, no te lo están restringiendo, solamente te están solicitando unos requisitos para que lo puedas hacer. No estamos frente a una restricción. Dice, es trivial lo que tú estás planteando. Así lo dijo. Así le respondió al ciudadano, es trivial. Cumple con los requisitos y se te va a otorgar esa posibilidad. Y ni siquiera entró al fondo, ¿eh? Le dijo al ciudadano, fíjense, eso si lo dice una corte mexicana, difícil de soportar con el contexto que tenemos del deber de motivar, ¿no? Pero la Corte Suprema fue categórica y le dijo, no voy a analizar tu planteamiento porque esos requisitos son mínimos para que ejerzas el derecho. Ve, cumple con la autoridad con los requisitos y se te va a dar la posibilidad de que eduques a tu hijo desde casa. Entonces, aquí la Sala Superior le dice al ciudadano, no estamos frente a una restricción. O sea, no se te está impidiendo la posibilidad de que ejerzas tu derecho al voto, solo que es otra modalidad, porque pues, no lo puedes emitir de manera presencial por la distancia y entonces hazlo de manera electrónica. Ello tampoco conlleva un tema de discriminación por resultado en contra de las personas que residen fuera de México, ya que para materializar su derecho al sufragio existe pues un mecanismo probado que garantiza el ejercicio de ese derecho. Es decir, la no previsión del voto electrónico en sede nacional no es inconstitucional. Es decir, no te están discriminando porque a los ciudadanos que viven en el extranjero sí se les permita y tú que vives aquí no, porque tú tienes otras condiciones. Tú puedes ir, por ejemplo, y ejercer tu derecho de manera presencial, pero la persona que está en el extranjero no lo puede hacer. Por eso tiene la modalidad electrónica. Es decir, el hecho de que no exista la modalidad electrónica en sede nacional no es discriminatorio. Y el hecho de que exista la modalidad electrónica en el extranjero no presencial tampoco te discrimina. ¿Están de acuerdo? O sea, lo que trata es de armonizar la posibilidad del ejercicio del derecho al voto. Tú en el extranjero de manera electrónica, tú en sede nacional, pues de manera presencial, física. Ya dependerá de cada entidad federativa, porque ahí sí hay libertad configurativa, de si determina en la entidad implementar el voto electrónico, como existe en Hidalgo, por ejemplo. ¿Sí? Como existe en Jalisco, que se está implementando también el tema, ¿no? Donde ahora hay una campaña piloto para que el INE también pueda dar la posibilidad del voto electrónico. Y se está viendo la posibilidad para que las personas privadas de su libertad en prisión preventiva oficiosa puedan ejercer el voto de manera electrónica. Es una posibilidad para el 2024.
Va a ser muy interesante cómo se materializa el derecho ahí, ¿no? Bien, pues con esta última resolución concluimos los casos prácticos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario, etcétera. ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Seguros? Bueno, todas y todos tienen mi correo electrónico, lo compartí en el chat. Si alguien quiere la recomendación de algún texto desde la escuela judicial, estamos disponibles. Hay un material de apoyo en la plataforma que ustedes pueden visitar, donde hay bibliografía, sentencias, etcétera, que están vinculadas con todo el curso, con todos los rubros del curso. Desde la unidad académica coordinamos este diplomado de control constitucional y hemos ido actualizando con sentencias, con criterios interamericanos, con lecturas que van vinculadas, que son bibliografía obligatoria, digamos, para poder terminar de concluir satisfactoriamente el diplomado y que les pueden servir mucho. Incluso mucha de esa bibliografía es totalmente gratuita. Entonces, si van al micrositio de la Escuela Judicial Electoral y le ponen diplomado de control, ahí van a encontrar todo el desplegado de los adicionales que les pueden servir para reforzar los contenidos. ¿Correcto? Bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado estas 2 sesiones. Vienen otras que también son interesantes. Van a llegar al tema de control de convencionalidad. Está distribuido esa parte para analizar de una manera individual cada uno de los derechos político-electorales desde la jurisprudencia interamericana, y los profesores que van a tener pues son expertos también en el tema, expertas y expertos, entonces creo que van a quedar muy complacidas y complacidos. ¿Vale? Muchas gracias, de verdad. Estoy a sus órdenes y de verdad, si tienen alguna duda o quieren el material de apoyo, vía correo electrónico, con mucho gusto se los puedo compartir. ¿Vale? Gracias. Gracias. Un excelente día. Muchísimas Cuídense. gracias. Hasta pronto.